Muchas gracias a todos y a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Dios nos bendiga. Hoy en esta tarde vamos a tener un tema, ¿verdad? Y esperemos en Dios que sea de mucha edificación para todos y cada uno y que nos ayude a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo a seguir creciendo, a seguir avanzando y sobre todo a llegar a esa madurez y a plenitud que Cristo quiere. Esa es la medida, al final de cuentas. Y esperemos que este tema sea de mucha ayuda para todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a irnos rápidamente al libro de Efesios, capítulo 4 versículo 1, que es de ahí donde vamos a tomar nuestro punto de partida. Efesios, capítulo 4 versículo 1 dice de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si usted, mi amado hermano, es de los que toma nota o incluso tiene usted ahí para subrayar su Biblia, es de los que también subraya su Biblia, tome este punto importante. Andéis como es digno de la vocación. Pablo en este preciso momento está preso y escribe esta carta a los Efesios. Y les está suplicando y les está pidiendo que anden dignos, que anden como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Y usted, mi hermano, y yo fuimos llamados a una vocación. Y se nos pide que andemos de tal manera de ese llamado que se nos ha hecho. Para hacerlo un poco más claro, vamos a revisar un poco más otras traducciones para aclarar un poco este punto. La nueva traducción viviente dice de la siguiente manera: Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. La traducción de Dios habla hoy dice de esta forma: porque yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten, que nos comportemos como debemos hacerlo los que han sido llamados por Dios, tal como lo fueron ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 13 y 15 nos van a ir dando pauta de qué es lo que nos está hablando precisamente el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1. Es un poco más adelante. Efesios capítulo 4, versículo 13 hasta el 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a revisar nueva traducción viviente. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros
como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Mis amados hermanos, el libro de Efesios, si usted o alguna vez tiene la oportunidad de estudiar el libro de Efesios, déjeme darle un par de consejos o un par de herramientas que le van a ser de mucha utilidad en algún momento. Y que el libro de Efesios puede ser dividido en dos partes. Una de ellas es la parte doctrinal y la otra parte es de los deberes cristianos. Trata de los deberes cristianos. Entonces, la primera parte gira en torno a las bendiciones en Cristo del creyente como parte doctrinal. Y eso lo puede usted leer a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 3 del libro de Efesios. Una segunda parte que, como le compartía o le decía, que gira a los deberes cristianos o gira en torno a la conducta en Cristo del creyente, lo puede usted leer a partir del capítulo 4 hasta el versículo 6. Entonces, la carta a los Efesios es una carta, mi amado hermano, valga la redundancia, que nos invita a definirnos y a cuestionarnos. Y estas son las preguntas que vamos a estar resolviendo en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Una de ellas es, ¿hasta dónde hemos llegado en la vida cristiana? Y este es el momento de reflexión que debemos de tener en cuenta nosotros. ¿Hasta dónde hemos llegado en la vida cristiana? Desde el punto en el que usted decidió servir a Cristo, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Cuánto ha caminado? Otra pregunta que debemos hacernos es, si no hemos avanzado, si usted dice, ok, yo me bauticé en tal fecha y llevo tantos años en el evangelio, en el cristianismo, pero siento que no he crecido, siento que no he avanzado, siento que me hace falta. La pregunta es, ¿por qué? Otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo podemos entonces tener un crecimiento integral? ¿Cómo podemos tener un crecimiento integral? Y nos referimos al crecimiento en cada una de las áreas, en cada una de las partes, en cada uno de los miembros del cuerpo del Señor. Porque recuerde, y esto es lo que debemos de tener en cuenta y tener presente en nuestras vidas, que el evangelio requiere de personas que actúan. El evangelio que usted y yo predicamos no es un evangelio que está dormido, no es un evangelio que duerme, es un evangelio de aquel que ha resucitado y lo predicamos con fuego. ¿Hasta dónde hemos llegado en la vida cristiana? Si no hemos avanzado, ¿por qué? ¿Cómo podemos tener un crecimiento integral? Integral nos referimos, como le comentaba, a muchas áreas, a muchas partes, a los miembros de cada uno. Nosotros somos un cuerpo. Hablando literalmente, somos carne y nuestro cuerpo está conformado por miembros. Y cada miembro tiene su parte y tiene su área de trabajo. Y es lo que vamos a estar resolviendo. El capítulo 4 de Efesios, del versículo 1 hasta el versículo 16, también podemos dividirlos en tres partes y son las partes que vamos a estudiar.
El libro de Efesios, capítulo 4, del versículo 1 hasta el 16, podemos dividirlo en tres partes. Y del versículo 1 hasta el versículo 6, podemos nosotros encontrar los principios para el crecimiento, los cuales van a servir como la parte de conducta en el cristiano, la parte de conducta en el creyente, la parte de conducta en el hermano. Porque recuerda lo que acabamos de leer en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1, que seamos dignos de tal llamado. Desde el versículo 7 hasta el versículo 11, vamos a pasar al siguiente nivel, el cual es el servicio. No solo la parte de la conducta como deber, sino también el servicio. Y desde el versículo 12 hasta el versículo 16 encontraremos el resultado de nuestra conducta, de nuestra buena conducta, de nuestro buen servicio, el cual es la plenitud de la madurez. El capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, nos invita a hacernos una evaluación personal, y no solo personal, sino también a su vez congregacional. También nos va a dar las herramientas para corregir y avanzar, porque es importante corregir y también es importante avanzar, porque no podemos nosotros avanzar si aún nos duele algo, si aún tenemos defectos en algunas partes. Por eso es necesario corregir antes y después seguir avanzando. Entonces, este capítulo del libro de Efesios, el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, nos invita, mis amados hermanos, a que sigamos creciendo. Y este es el tema de esta tarde, y si Dios lo permite, vamos a ser rápidos, vamos a tratar de ser un poco claros y que con la ayuda de nuestro Dios, pues esto nos ayude y nos edifique. Sigamos creciendo. Este es el tema de esta tarde. Ok, muy bien, sigamos creciendo. Ya lo hemos escuchado muchas veces muchos hermanos nos han dicho, siga adelante, hermano, ánimo, confiamos en usted. Hay aspectos importantes que debemos saber sobre el crecimiento. Eso es muy importante. Uno de ellos es que debemos creer que sí es posible. Crecer, si usted ha tenido dudas de por qué no ha avanzado, por qué, por más que se esfuerza, muchas veces siente que le hace falta algo. Un aspecto importante que debe de saber sobre el crecimiento es que sí es posible. Dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 16. Efesios capítulo 4 versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. Y puede usted subrayar esas dos palabras, concertado y unido. Entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, puede subrayar la palabra ayudan mutuamente según la actividad propia. Puede subrayar actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora sí voy a leerlo completito. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando el cuerpo cumpla la función que debe cumplir
y tal como lo debe de hacer, el resultado será el crecimiento y la madurez. Un cuerpo que no se ayude entre sí, un cuerpo que no está ligado entre todas sus partes, tal y como lo dice, entre todas sus coyunturas, entre todas sus ligaduras, si no está unido, si no está concertado, no crecerá. Es necesario que las partes del cuerpo estén unidas, que se ayuden mutuamente y que según la actividad propia de cada miembro podrá recibir su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahí nos da la pauta de que no solamente es literal, sino alegóricamente podríamos decir que en la iglesia es lo mismo, ya que está conformada por miembros. Y cada individuo, cada hermano que se reúne, debe realizar su función, su actividad propia, deben ayudarse mutuamente, estar unidos y así ir recibiendo su crecimiento y ir edificándose. Si usted se ha hecho la pregunta de ¿por qué no he crecido? ¿Por qué no he avanzado? Es porque debe de hacerse esta pregunta o debemos hacernos esta pregunta. ¿Estoy cumpliendo yo la función que debo cumplir? ¿Estoy unido? ¿Estoy ayudando? ¿Estoy haciendo las actividades que me corresponden? Si no las hacemos, quiere decir que no estamos unidos al cuerpo, que no estamos ligados, por lo tanto, no recibiremos el crecimiento adecuado para poder hacerlo. ¿Cuándo llegará la madurez entonces? Hasta que nosotros tengamos en cuenta de que debemos estar unidos, concertados, ayudándonos, haciendo nuestras actividades y así recibiremos el crecimiento. Así nos edificaremos. Y todo esto basado en el amor, porque no es obligatorio. No se le va a obligar. Esto es por decisión. Una vez decidimos estar al servicio del Señor, una vez decidimos ligarnos a su cuerpo, y entonces, desde esa vez hasta este momento, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos crecido? Otro aspecto importante, y solamente vamos a ver cuatro, solamente vamos a ver cuatro, si Dios así lo permite. Otro aspecto que debemos conocer sobre el crecimiento es que requiere un trabajo personal, tal y como lo estábamos viendo un poquito en el punto anterior, que consta de un trabajo individual formado en tres pasos, sacados de aquí mismo, del libro de Efesios. No es algo que me estoy inventando. Consta de un trabajo individual formado de tres pasos. Paso número uno, una vida digna, tal y como lo leíamos en Efesios capítulo 4, versículo 1. Les voy a leer la versión Biblia de Dios habla hoy, que me gustó muchísimo. Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo de los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes, como lo fuimos usted y yo, mi amado hermano. Si queremos crecer, necesitamos un trabajo personal. Debemos empezar con nosotros mismos. Y uno de ellos es que debemos llevar una vida digna.
Nos debemos de preguntar realmente, ¿llevamos nosotros esa vida digna de tal llamado? Si queremos crecer, si queremos avanzar, si queremos madurar, ¿tenemos la vida digna de tal llamado? Paso número 2, soportarnos con paciencia y amor. Y eso está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo yo recibir mi edificación si realmente no tengo paciencia, no soporto, no tengo amor por cada uno de mis hermanos? Cuando no somos humildes, cuando no tenemos esa mansedumbre, tal y como lo menciona. Efesios capítulo 4, versículo 3 es el paso número 3 para trabajar con nosotros mismos, en el cual es mantener la unidad y la paz. Dice así la palabra de nuestro Dios: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mantener la unidad, mantener la paz en el cuerpo, en cada uno de los miembros, también es trabajo personal, es trabajo que nosotros debemos de hacer. No podremos realizar la obra de la iglesia si no cumplimos nuestras responsabilidades como individuos, como personas. Por consiguiente, la unidad en Cristo es tanto el punto de partida como la meta. Los puntos más elevados de la vida cristiana no pueden alcanzarse desvinculados de nuestros compañeros cristianos. Y solo así vamos a poder seguir creciendo. De otra manera nos vamos a estancar, ya que una vez logrado el trabajo de nuestra conducta, viene el servicio, tal y como se lo mencionaba. Debemos de trabajar en nuestra conducta. Debemos de trabajar en nosotros mismos. Y no podemos avanzar si no nos autoevaluamos, si no nos autoexaminamos y decimos, estoy fallando. Me falta entonces hacer esto para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y si todos y cada uno de los miembros en la iglesia nos ponemos a pensar de esta manera, el resultado va a ser una iglesia madura, una iglesia creciente. ¿Requiere un trabajo personal? Sí. Y si todos nos ponemos a trabajar en en nuestra propia persona, en nuestro propio yo, los miembros de la iglesia, los miembros del cuerpo van a crecer juntos y vamos a edificarnos todos. El crecimiento
del cuerpo, tanto físico y en ese momento espiritual, va a depender de cada miembro, de cada persona, de cada área. Y así podrá crecer usted y así podrá crecer la iglesia en conjunto. Pero si tomamos como punto de partida y como meta única y solamente el bautismo, no llegaremos a la carrera. Nos vamos a quedar estancados. No vamos a crecer. Así que tenemos una misión. Tenemos una misión. ¿Cuáles son las áreas de trabajo en la iglesia? ¿Cuáles son las áreas de trabajo en el cuerpo de Cristo? Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? ¿Por qué hay este tipo de ministerios en la iglesia del Señor? El versículo 12 nos lo dice. El fin del por qué. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos somos los apartados, los que una vez decidimos apartarnos del pecado. Nos hemos apartado del pecado realmente. Y tal como lo dice Efesios 4, versículo 1, llevamos aún esa vida digna de tal llamado de evangelistas, de pastores, de maestros. Pero ¿por qué? ¿Por qué entonces debemos de trabajar en estas áreas para la obra del ministerio? Efesios capítulo 4 versículo 12 nos está dando las respuestas. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué tenemos que hacer eso? O sea, sí está bien que para la obra del ministerio, está bien para la edificación del cuerpo de Cristo, pero ¿hasta cuándo? Efesios capítulo 4 versículo 13 dice, hasta que todos, y no dice algunos, no nos está diciendo los hermanos únicamente que se paran allá en el púlpito y predican, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, unidad de la fe. ¿Y qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y esta es la parte que me encanta. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es realmente la misión que nosotros tenemos hoy en día. Perfeccionarnos día con día, hora tras hora. No únicamente el fin de semana, el primer día de la semana, el día domingo, sino día con día, perfeccionarnos en las obras del ministerio, trabajando personalmente, trabajando en conjunto, para así edificar el cuerpo de Cristo.
que es la iglesia. Recuerde que usted y yo somos la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto que sea a la medida, a la estatura y de la plenitud de Cristo. La misión es perfeccionarnos a todos. Nuestra misión es servir en los ministerios y tantos ministerios que tiene la iglesia para poder servir. Lo he visto en las hermanas de aquí de la iglesia y algunas que he visitado, de cómo sirven, de cómo alaban, de cómo adoran. Muchísimas cosas en las que ayudar, muchísimas cosas en las que podemos movernos y muchas veces preferimos irnos a sentar cada 8 días en un espacio, en un rinconcito de la silla o de la banca y ahí nos quedamos, escuchamos lo que tenemos que escuchar y luego nos vamos. Me ha tocado ver a hermanos que tienen ya su lugar apartado y que ahí se sientan cada 8 días, el mismo sitio, y no se los pueden tocar porque si ya se los ocupó alguien, hasta se enojan, hasta se molestan y se ponen a pelear por ese lugar y dicen, es que yo me siento ahí, es que yo siempre me siento ahí. Y eso que solamente estamos hablando de un lugar en la banca, de un lugar en la silla. Qué bueno fuera que así peleáramos por cada uno de los ministerios, por cada uno de los servicios, porque esa es la parte del servicio. Recordemos, nuestra conducta que debemos de perfeccionar para avanzar, que va ligado al servicio como el cristiano, como cristiano. Nuestra misión es esa, servir en los ministerios, edificar al cuerpo de Cristo. Si nos ayudamos a nosotros mismos, le aseguro que podremos ayudar a otros. El cuerpo de Cristo tiene muchas áreas, tiene muchas partes, tiene muchos miembros y todos podemos edificar alguna otra parte. Si el cerebro dejara de funcionar, si nuestro corazón dejara de funcionar, otras partes del cuerpo reaccionan para que el cuerpo siga trabajando. Y esa es sabiduría que nos comparten a nosotros en la escuela. Si usted sufre una herida alguna vez, otras partes de su cuerpo se unen para detener la hemorragia. He escuchado hablar de glóbulos blancos, glóbulos rojos, que se pueden decir que son diferentes, pero trabajan en conjunto. Cada uno de ellos cumple una función y si trabajan en conjunto es mejor. Nuestra misión es tener unidad en la doctrina, pensar todos una misma cosa, hablar todos una misma cosa, tener ese pleno conocimiento del Hijo de Dios, tener ese pleno conocimiento de la palabra de Dios. No nos olvidemos de que nuestra misión más importante es llegar a la estatura de Cristo. Y esa es nuestra medida. Yo he escuchado muchas veces mencionar a hermanos cuando predican de Cristo, y esa es la temática.
como le mencionaba a nuestro hermano Jesús hace un momentito antes de iniciar la clase, de una temática que queremos presentar en la iglesia, en Ejido Matamoros, que se titula Si yo fuera como Jesús. Y una vez yo escuchaba predicar a un hermano cuando hablaba precisamente de la estatura de Cristo, siempre decimos, no le llegamos ni al polvo de los pies. Cuando predican del apóstol Pablo, no le llego ni a los talones al apóstol Pablo, pero nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no le puedo llegar a los talones al apóstol Pablo? ¿Por qué no puedo llegar a la estatura de Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo si no podemos vivir vidas dignas? ¿Cómo vamos a lograrlo si no, sin tenernos paciencia, si no hay entre nosotros amor y si aún estamos luchando con la unidad y la paz en cada uno de nuestros miembros? Punto número 4, existen peligros. ¿Qué otro aspecto importante vemos a ver sobre el crecimiento? Que existen peligros. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados doquier, por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Existen peligros sobre el crecimiento? Sí. Si no crecemos, vamos a ser niños fluctuantes y vamos a ser llevados por doquier, por cualquier tipo de viento de doctrina que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El peligro más grande es que si no trabajamos en todo lo que le mencioné antes, mi amado hermano, en la perfección de los santos, en servir en los ministerios, en seguir edificando el cuerpo de Cristo, en mantener la unidad en la doctrina, en tener nosotros el conocimiento del Hijo y de la palabra de Dios, en que si no llegamos a la estatura de Cristo, que el peligro más grande es que nos vamos a quedar o nos vamos a convertir en niños. Y ese es el peligro que existe. Estaba haciendo un poco de investigación, ¿verdad? Acerca de de la palabra niño, porque yo la había escuchado en otras veces, en otra explicación, la palabra niño, y algo no me cuadraba. E hice la investigación de las veces que se menciona la palabra niño en el Nuevo Testamento. Una de ellas es una vez que se menciona la palabra niño, en el griego paidión, es que existen tres palabras diferentes. Una de ellas es paidión, y esto significa niño en formación, un bebé o un infante recién nacido, niño a medio crecer. Y esta etapa llega hasta los 20 años aproximadamente. Se menciona algunas veces en Lucas capítulo 2,
versículo 21 y el capítulo 2 versículo 40. Y se menciona más de unas 50 veces esta palabra, paidión, en el griego. Otra de ellas es nepios. Y su significado, eso, su traducción etimológica, por así mencionarlo, su significado es una persona de mente simple, inmaduro, uno que no aprende, inexperto, que no habla. Entonces, a esta palabra le llamaremos a un niño por decisión, una persona de mente simple, una persona inmadura, una persona que no quiere aprender o no tiene esa capacidad o no la ha desarrollado o no la quiere desarrollar, que en cualquier tema es un inexperto, es un niño por decisión. Y va usted a creer cuántos tipos de hermanos tenemos nosotros en la iglesia que actúan de esta manera, que no queremos aprender, que no queremos edificarnos, que no queremos trabajar. Si usted quiere leer estas palabras, la palabra necios, usted podrá encontrarlos en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 a forma de nota. Efesios, obviamente el libro que estamos estudiando, capítulo 4 versículo 14, Efesios 4:14, y el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 13. Y esta palabra se menciona hasta 15 veces. La otra palabra es en griego, referente a niño, es brepos. Su significado etimológico es un recién nacido o por nacer, niño de brazos. Y la palabra utilizada, ¿verdad? Que estamos estudiando nosotros es nepios, una persona de mente simple, inmadura, que no aprende, que no habla, que no actúa, que no madura, que no quiere crecer, que no quiere desarrollarse, que no interactúa, que no se mueve, que no se apasiona. Es un hermano adulto de 30, de 50 años, de 20 años en el Evangelio, pero siendo un niño por decisión. Una persona con tales características va a ser fácilmente arrastrado o arrastrada de un lado a otro, no solo por las artimañas del error, como lo mencionaba el apóstol Pablo, va a ser arrastrado por el pecado, por las malas amistades, por el trabajo, por las obras de la carne. ¿Y sabe cuál es el final? Queda lejos del camino del Señor. Un miembro con tales características es desechado. Es mejor ser cortado. Al cuerpo le es mejor quitárselo porque le sería de estorbo.
a los demás miembros. Muchos se preguntan, muchos nos preguntamos, ¿por qué después de tanto tiempo no se ha podido madurar como personas o como congregación? La respuesta es clara, porque no creemos que sea posible crecer y cambiar cuando sí es posible el crecimiento. Debemos de actuar en nosotros mismos, edificarnos y así poder hacer posible el crecimiento en nosotros y en la iglesia. Pero no creemos eso. Muchas veces no creemos que sea posible. Nada más al ver al hermano que todo el tiempo, cada domingo, cada reunión, tira malos comentarios, hace malos comentarios, que siempre está renuente. Se nos cae la fe y decimos, imposible este hermano, imposible. Pero sí es posible crecer y cambiar. Es posible. ¿Por qué nos seguimos preguntando de que no hemos podido madurar como iglesia, como congregación, como persona? Porque no se atendió el trabajo personal, vidas dignas y las buenas relaciones con la hermandad. Y porque solo se hizo del bautismo como la meta y no como el inicio de la carrera. Porque muchas veces creemos que al decir me bautizo, ya con eso, una vez salvo, siempre salvo, dicen por ahí muchas veces, cuando no es así. El bautismo no fue la meta. El bautismo fue el inicio de la carrera, de una carrera cristiana y una vida digna de trabajo personal, de trabajo en conjunto, de trabajo en unidad, de seguir desarrollándonos como personas, como hermanos, para llegar así a la madurez y a la estatura de Cristo. Mis amados hermanos, sigamos creciendo. Si es posible. Requiere un trabajo personal. Tenemos misiones que hacer, tenemos servicios. Y no se olvide de que existen peligros, de que si no crecemos, de que si no actuamos, de que si no maduramos, podemos llegar a perdernos. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos, todos, absolutamente, absolutamente todos, que nadie se quede, vámonos todos juntos, agarraditos de la mano, abrazados, como usted guste, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a un cuerpo perfecto, que sea a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta qué? Indica un tiempo, un proceso. Esa parte que dice hasta que todos lleguemos. ¿Hasta qué? Es un tiempo, es un proceso. Todos. Indica la iglesia, indica a todos los miembros. Que nadie se quede. Vámonos todos juntos, en unidad, en paz, en vidas dignas, para que lleguemos. Lleguemos es una meta en común. Nadie lleva una meta diferente. Todos llevamos la misma meta.
Busquemos motivarnos todos juntos de tal forma que se logre la meta. Todos estamos en la carrera, nadie se quede, que todos lleguemos. Sería una verdadera tristeza que algunos se queden en el camino. Y no busquemos eso. Al contrario, ayudémonos, rescatémonos, busquémonos. Sigámonos esforzando. Mis amados hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. El tiempo y el espacio es de ustedes para los comentarios, dudas y preguntas. El material está disponible. Cualquiera que desee volver a estudiarlo, se los hacemos llegar. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga.